Reacción del sector sindical ante sentencia de juez sobre calificación de vocales del Consejo Directivo del IES. Antecedentes y reacción de sindicatos. El juez de la Unidad Judicial Penal de Quevedo ordena a la Superintendencia de Bancos calificar a representantes del Consejo Directivo del IES. Extracto de la sentencia. La sentencia emitida por el juez de la Unidad Penal del Cantón Quevedo al resolver la acción de protección número 1228320202201986, notificada con el oficio número 0877-2022, del 21 de diciembre del 2022, ordenó que la Superintendencia de Bancos, dentro del plazo de 24 horas, califique como hábiles e idóneos a los referidos representantes del sector de los asegurados e inmediatamente remite el expediente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en razón de haberse cumplido los requisitos determinados por la calificación de habilidad e idoneidad legal de los señores Richard Garis Gómez Lozano y Mercy Maldonado Galarza. La Superintendencia de Bancos, en cumplimiento a la sentencia por la obligación legal impuesta por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y, sin perjuicio de ello, presentó el respectivo recurso de apelación, que no suspende la ejecución de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 162 del cuerpo legal indicado. La Superintendencia de Bancos solicitará al Consejo de la Judicatura inicie la investigación sobre la actuación del juez. Reacción de sindicatos y Frente de Defensa del IES ante calificación de Richard Gómez como vocal de los trabajadores. La dirigencia de los sindicatos y de un frente de supuesta defensa al Seguro Social reaccionó con videos y manifiestos afirmando que a partir de la segunda semana de enero del 2023 empezarán con medidas de hecho y de derecho ante los supuestos atropellos de las autoridades del IES, de los jueces y del gobierno, que quiere un consejo directivo con traje a su medida para privatizar el sistema de la seguridad social. Este nuevo enredo judicial marca la renovación de los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un juez emitió medidas cautelares para suspender a la Superintendencia de Bancos la calificación de Richard Gómez como representante de los asegurados. Mediante providencia del 23 de diciembre del 2022 a las 16:08, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Mejía admitió a trámite una acción de protección con medida cautelar relacionada con la prohibición de la Superintendencia de calificar y posesionar a cualquier representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. El ciudadano Germán Reinaldo Oña Mateus presentó la acción de protección y el juez aceptó la medida cautelar hasta que se realice la audiencia, que será el 4 de enero del 2023 a las 10:30. En la víspera, la Superintendencia de Bancos informó que calificará a Richard Gómez como representante de los afiliados por la decisión de otro juez, tras una acción de protección que concedieron a Gómez para que asumiera el cargo de vocal. La renovación de los vocales del Consejo Directivo del IES inició con un decreto del presidente Guillermo Lasso, lleno de generalidades, y el mecanismo era que el sector empresarial y las organizaciones sociales, trabajadores, jubilados, presente una sola candidatura. Los empleadores designaron a la economista María de los Ángeles Rodríguez. La superintendencia era la encargada de calificar y posesionarla como nueva vocal ante el Consejo Directivo. Desde los empleadores presentaron varias candidaturas. El CUT y otras organizaciones postularon a Richard Gómez. El FUT, UNE y otras organizaciones presentaron a Ramiro García, mientras que el sector de pensionistas, jubilados y de personas de adultos mayores, los jubilados auspiciados por el presidente de esta asociación, presentaron al Dr. Manuel Pozo Zumárraga como su representante, y otros candidatos que no reunían los requisitos legales ni conocimiento sobre la materia. La Superintendencia de Bancos explicó que no tiene la competencia para dirimir cuál es el candidato único de las organizaciones sociales, por lo que no calificará a ningún candidato. Entonces, llegó la primera acción de protección presentada por Gómez, que recibió un fallo a favor y dispuso a la Superintendencia su calificación, y también dispuso que el Consejo Directivo posesione a Gómez, aunque según la especialista en seguridad social Patricia Borja, se dispone que la posesión debe ser realizada ante la Superintendencia de Bancos, pero claro, eso tampoco fue considerado por el juez de Quevedo. La superintendencia reclamó en un comunicado que califica a Gómez únicamente por la sentencia,
pero anunció que apeló dicho dictamen que se resolverá a partir de enero del 2023. Criterio personal fundamentado en el derecho constitucional. En varias resoluciones de la Corte Constitucional, al dictaminar sobre la competencia de los jueces que hacen abuso de acciones de protección con medidas cautelares, habeas corpus, etc., determinó que el Pleno de la Corte Constitucional es competente para resolver los pedidos de medidas cautelares planteados en el marco de los procesos puestos a su consideración y conocimiento, que no se conocen en sala de admisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 432 de la Constitución de la República, 26 y 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y 3, numeral 7 de la codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de competencia de la Corte Constitucional. Y con relación a peticiones de medidas cautelares debidamente fundamentadas como medida cautelar, el accionante tiene derecho a solicitar solo con el objeto de evitar y hacer cesar la violación y amenaza de violación de derechos. Me explico. La Constitución de la República en su artículo 87 establece que se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su artículo 27, señala que las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación. No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derecho. Conforme se desprende de las normas anteriormente citadas, las medidas cautelares parten del supuesto de una amenaza inminente y grave o de una vulneración de derechos constitucionales, y su objetivo es evitar o interrumpir dicha amenaza o vulneración, que en el caso de la actuación del juez de Quevedo actuó sin competencia ni jurisdicción, cuya actuación debe ser revisada por la autoridad competente, que en este caso es el Consejo de la Judicatura, que acomoda los procesos de investigación de jueces y fiscales a las circunstancias políticas de los gobiernos de turno. Además, el juez de Quevedo, que conoció la acción de protección que llegó a su conocimiento, no se pronuncia sobre lo de fondo del asunto, que en mi opinión es la validez o no del decreto ejecutivo 571 y de la resolución de la Asamblea Nacional, que determinan normas por separado para la designación de vocales del Consejo Directivo del IES, que corrija la prórroga ilegal e ilegítima en funciones por más de 10 años de los vocales de los trabajadores que aún se mantienen en funciones vulnerando expresas disposiciones del artículo 28 y sus reformas de la Ley de Seguridad Social 2001-55. Esta nueva pugna y metida de mano de ciertos jueces y la pasividad del Consejo de la Judicatura abonan
para que la institución camine a una iliquidez de caja, autoproducida o inducida por las administraciones del IES a su turno, lideradas por el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, que tienen fines protervos de conformar un consejo directivo con gente afín al gobierno de turno, para lucrar de las crisis y facilitar procesos de privatización de los dos sistemas más deficitarios del IES, como son los servicios de salud y de pensiones, ante lo cual los afiliados y jubilados y sectores sindicales y aún de empleadores que cumplen con sus obligaciones al IES deben activar todos los mecanismos de resistencia constitucional y exigir al Consejo Nacional Electoral que dicte las normas y de procedimiento que permita zanjar los intereses creados de aspirantes al Consejo Directivo del IES sin meritocracia e idoneidad, y dar paso a la elección libre, universal y directa, que representen a todos los sectores de asegurados y empleadores, incluyendo a representantes de grupos excluidos del derecho a una protección social, debidamente regulada y financiada con representantes probados y sin el germen de la politiquería que se observa en todos los aspirantes a miembros del Consejo Directivo del IES, incluida la negativa en la calificación a otros aspirantes a la vocalía de los trabajadores, que tenemos capacidad y experiencia probada en materia del seguro y de la seguridad social en más de 29 años al interior del mismo IES y en la consultoría. Ver mis 25 videos vinculantes con el tema del seguro y la seguridad social en redes sociales y en mi canal de YouTube, que engloban los problemas más acuciantes del IES y del BIES y las soluciones técnico-jurídicas a los procesos de reformas integrales. Muchas gracias, asegurados. Bendición celta que compartimos con las amigas y los amigos. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Recuerda olvidar las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron. Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. Que las bendiciones de San Patricio te contemplen. Que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero. Que la buena suerte te persiga y cada día y cada noche tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia, bebidas junto al fuego, risas para que te consuelen aquellos a quienes amas y que se colme tu corazón con todo lo que desees. Que Dios esté contigo y te bendiga. Que veas a los hijos de tus hijos, que el infortunio te sea breve y te deje rico en bendiciones. Que no conozcas nada más que la felicidad. Desde este día en adelante que Dios te conceda muchos años de vida. De seguro Él sabe que la tierra no tiene suficientes ángeles. Que tengas una gran vida.